Hola, hoy vamos a estar criticando The Iron Claw. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que la música fue genial, la edición también fue genial, todos los actores hicieron un trabajo súper bueno y quiero mencionar en especial a Lily James y a Zac Efron porque primero de todo Lily James desaparece en todos los papeles que tiene y Zac Efron últimamente está haciendo un trabajo súper bueno con todas las películas que está escogiendo, entonces sí, todo esto son puntos muy positivos. Pero de lo que de verdad quería hablar y la razón por la que estoy haciendo esta crítica a esta película, que sé que es un poco antigua, es porque lo que más me impresionó de la misma fue la familia. La manera en la que representan a la familia. Y me pareció muy interesante eso de que la madre buscase la respuesta a todo en la religión y luego el padre buscase la respuesta a todo en la lucha libre. Pero en realidad a lo mejor eso no era lo que necesitaban los hermanos. Y me llamó muchísimo la atención como en una de las primeras escenas el personaje de Zac Efron tiene que contarle una cosa a su madre y la madre le dice, ah, para eso están tus hermanos. Entonces ahí se ve. Y en momentos como ese, o cuando Kerry sonríe a sus padres pero se nota que es falso y luego después de eso sonríe a sus hermanos y se nota que es verdad. Son momentos como ese lo que te hacen apreciar y darte cuenta de, Dios, esta película es muy interesante porque está mostrando una familia con un desorden muy curioso. O sea, los hermanos realmente se adoran entre sí, se quieren un montón y se apoyan entre sí, pero los padres, por mucho que han intentado ayudarle de alguna manera, realmente no lo han conseguido hacer de la misma manera que lo están haciendo sus hermanos. Irónicamente, la maldición que tiene la familia probablemente tenga muchísimo que ver con la presión que el padre estaba sometiendo a sus hijos para que fuesen perfectos y fuese todo genial, porque si no hubiese habido eso, uno de sus hijos no hubiese muerto por culpa de las drogas, otro de sus hijos no se hubiese acabado lesionando y otro de sus hijos no estaría tan preocupado montando en moto que acabó perdiendo una pierna y lesionándose. Entonces esto me parece muy curioso, como en realidad lo que el padre intentó implementar para que ayudase a sus hijos fue lo que al final acabó matándolos casi que a todos. Entonces sí, eso me parece muy interesante. Eso y como la madre como que pasaba de sus hijos y quería que ellos se ayudasen entre sí para quitarse la responsabilidad. Entonces realmente esta es la razón principal por la que quería hacer esta crítica. Otra de las cosas que me gustó es como vemos que el personaje de Zac Efron se va volviendo más y más supersticioso a través de la película y cómo empieza a creer en la maldición. Maldición que, como dije anteriormente, irónicamente está causada por la solución de su padre a sus problemas, que es hacerlos los más fuertes y ponerle la mayor presión y competitividad posible. Pero el personaje de Zac Efron, al ver la evidencia de que todo está yendo mal, no se da cuenta de esto y piensa que es todo por culpa de esta maldición. Y una de mis escenas favoritas es cuando por fin tiene a su hijo y está pensando en cambiarle el nombre por si acaso, para evitar que esta maldición continúe. Me pareció muy interesante. Y otra cosa que también me pareció muy interesante es cómo vemos todas estas desgracias suceder casi que una detrás de otra, hasta el punto en el que nosotros también empezamos a creer que hay una maldición sobre la familia. Y la verdad que todas son muy tristes. O sea, sinceramente, cuando el primer hermano se murió, o bueno, en realidad el segundo, eso sí se vio venir un poquito. Yo es que también tengo que reconocer que yo no sabía nada de la historia verdadera. Por tanto, estoy hablando de esta película como si fuese ficticia totalmente porque desconocía completamente todos los hechos. Y por cierto, estoy tratando esta película como si fuese una película, no basando en si todo esto sucedió exactamente igual, por si acaso lo menciono. Pero sí, la primera muerte no fue demasiado sorprendente, pero fue muy eficaz. Eso sí, las segundas dos muertes sí fueron bastante eficaces. Fue muy triste cuando murió el guitarrista porque se le veía que tenía un montón de potencial para dedicarse a algo de la música y al final por culpa del padre no se pudo dedicar a eso. Y luego también el reveal cuando se revela la pierna, porque tú ves como el personaje cada vez está yendo más rápido con la moto, pero no te cortan a enseñarte el accidente o tampoco verlo en el hospital, sino que directamente ya lo ves sin la pierna, con la pierna prostética. Entonces eso fue muy interesante y muy eficaz y la verdad que lo sentí cuando lo vi. Entonces sí, esto fueron decisiones muy acertadas. Otra cosa que también me pareció muy interesante es que el personaje de Zac Efron llegó a tal punto de creerse la maldición que decidió separarse de su familia completamente. Y no solo eso, sino que vemos cómo empezó a usar la lucha libre como una forma de casi que masoquismo. Entonces eso me pareció muy interesante y la manera en la que estaba editado hacía que sintieses todos los golpes que se daba. Era la verdad muy triste. Y lo único que hacía en la película era recalcarte el daño que el padre había hecho a sus hijos por culpa de esta mentalidad que tenía de que fuesen perfectos. Y sin duda, mi parte favorita de la película fue el cielo. O sea, cómo decidieron mostrar el cielo. Eso me pareció la decisión más interesante que he visto en un tiempo en una película. Porque siempre cuando se muestra el cielo, se muestra todo blanco, se muestra de una manera como muy particular. Pero lo que decidió hacer la película, de hacerlo en la familia, en el barquito, en todo eso, fueron decisiones súper interesantes. Y la verdad hicieron que una película que ya de por sí era un 10, tuviese un puntito más. Entonces sí, ahora vamos a hablar de los negativos. Ah, que no hay negativos. No hay negativos.
La verdad, la película me ha encantado. Lo siento por la actuación esta tan mala, pero la película me ha encantado y por tanto tampoco tengo nada que decir negativo acerca de ella. Entonces eso. Bueno, pues esta ha sido mi crítica. Sé que ha sido cortita porque no había negativos, pero suscríbanse, denle like y por favor, si tienen alguna recomendación de cualquier película, serie o lo que sea, pónganmela debajo y así puedo verlo. Quiero hacer vídeos que les gusten a ustedes. Entonces eso. Hasta la próxima.